qué vos decís que, perdón, sigo insistiendo, a los empresarios realmente les conviene los acuerdos por empresa? Bueno, quizá la respuesta tengan que darla a los empresarios y seguro encontraríamos ahí una diversidad de opiniones. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad habrá quienes encuentren que ese tipo de acuerdo le calza mejor a las posibilidades de su negocio o de la estructura de la que estamos hablando de su empresa, y otros que por el contrario piensen que es mejor que eso esté establecido a otro nivel y le genere menos rispideces dentro de lo que es la propia estructura empresarial. Evidentemente, si partimos de una visión más teórica, uno diría, la posibilidad de negociación que tiene una persona sola o un grupo de personas reducido frente a quien es su empleador es siempre a priori una capacidad de negociación menor que la que tiene lo colectivo, la fuerza que puede tener todo un sector representado. Después, como se suele decir, en la cancha se ven los pingos, en el terreno se podría ver cada situación en particular, como decíamos recién. Seguramente el grueso de los empresarios, me animo a decir yo, no ven con malos ojos esa alternativa, la de la discusión a nivel de empresas, o por lo menos de sectores más reducidos en términos de volumen, de capacidad de acción gremial, porque uno puede manejar todos los vericuetos posibles de la negociación, incluso del chantaje. Pero eso es creer también de que el empleado es un gasto y no una inversión. Es que lamentablemente es lo que creen muchos. Bueno, algunos... Yo no estoy planteando que el empresario per se quiera tener una actitud de explotación sobre sus empleados. Pero claramente el gran sector empresario de las grandes capitanes de la industria en la Argentina no ha tenido precisamente un comportamiento que nos permita ser optimistas en ese sentido. No, lo que señalaba fuera de micrófono con Juanjo es que en alguna oportunidad, hablando con un dirigente político de nuestra ciudad, pero de Proyección Nacional, él decía que, refiriéndose a un coloquio de ideas, estaba hablando de la década del 90. Coloquios que siguen existiendo. Sí, pero la agenda él se refería a uno concreto y ponía como ejemplo el caso en ese momento de la UOM, que dicho sea de paso y se fue bastante enojada del plenario de la CGT, donde se constituyó la nueva conducción. La UOM en ese tiempo, conducida por Lorenzo Miguel, ¿qué es lo que decía este dirigente político? La Monte Última está bien, te sale caro el arreglo con el tipo que representa 100.000 laburantes, pero te arregla 100.000 laburantes, te ordena 100.000 laburantes. Para los empresarios termina siendo beneficioso. Claro, hay que tener una concepción acerca de que el trabajador es alguien que es una inversión para si no tiene esa concepción previamente, ¿para qué vas a tener un trabajador 10 años en una misma empresa? Vos si citabas, lo podés echar a los 12 meses. Claro, vos citabas sin nombrarlo a un dirigente, bueno, recordemos a Macri antes de ser presidente, todavía con el bigotito diciendo el trabajo es un costo. Lo dijo expresamente. Bueno, con esta idea de que el trabajo es un costo, realmente durante estos 2 años de gobierno de Javier Milei, en muchos aspectos, en muchos sectores se ha reducido considerablemente el salario de los trabajadores en términos reales. Por ejemplo, bueno, en el ámbito público se insiste en las estadísticas más o menos recientes, pero en realidad, en el caso de los empleados estatales nacionales, es mucho mayor, anda en el orden del 33% la caída del salario. ¿Por qué decimos que el promedio es 18%? Porque provinciales y municipales, estoy hablando de todo el país, no perdieron tanto. No perdieron tanto y por lo tanto se establece ese promedio del 18%. Claro, esto afecta, lo venimos charlando con Julio Chávez, lo venimos charlando con Jorgelina Fernández, lo venimos charlando con dirigentes gremiales, muchos problemas para las obras sociales sindicales, pero también para obras sociales como la ASPUR, la de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Daniel Agüero, su titular. Antes que nada, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un gusto, buenas tardes, gracias por la invitación y sí, lamentablemente estamos en una situación
sumamente compleja, delicada, donde, bueno, creo que el ecosistema salud en realidad está en terapia intensiva. Creo que estamos concretamente en una situación, como decíamos recién, muy compleja y que no va a ser fácil la salida de este embrollo que se ha profundizado, yo diría, en estos, desde el noviembre del 2023, pero que ya de alguna manera venía trastabillando un poco. Puntualmente en lo que nos respecta a nosotros, si bien es una obra social dentro de todo chica, pero evidentemente ya algunas observaciones veníamos realizando en el 2023 y que luego se profundizaron a través de, bueno, como todos saben, y como lo comentaba Osvaldo, un profundo deterioro del salario de los trabajadores universitarios. En valores reales, ustedes, ¿qué relación hacen entre los ingresos que tenían y los egresos? ¿Qué porcentaje más o menos se han, en un caso, decrecido y en el otro aumentado? A ver, en general, el CIN y todos los gremios docentes hablan cerca de un 40% de, algunos hablan un poquito más, 45% de deterioro salarial del sector docente y no docente. Por otra parte, nosotros a nivel de las prestaciones, no es simple hacer un número porque las prestaciones son muy heterogéneas, muy diversas. Entonces, trabajar en base con un tratamiento odontológico es muy distinto que trabajar con diabetes, discapacidad o oncológico, que son los tres planes más, diría, más importantes que tenemos en la obra social. Evidentemente, sí en medicamento nosotros lo podemos observar. Medicamentos, tengamos en cuenta el año 2024, promedio el aumento fue superior al 220% y con una inflación de 118%. Si bien hablo de un promedio de medicamento, hay algún tipo de medicamento que fue superior al 350%. Entonces, desde ahí que bueno. Si lo traemos al 2025, con una proyección estimada de una inflación de 30-32% anual, los medicamentos se incrementarían por arriba del 40%. Entonces, evidentemente, eso también, sin duda, impacta fuertemente. Nuestros ingresos a lo sumo mejoraron el 1.2 en algunos meses, pero las prestaciones y los medicamentos son notablemente superiores. Entonces, nuestros resultados económicos, que medianamente podrían orillar 10, 20, 30 millones mensuales, hoy son superiores. Y evidentemente eso, cuando uno lo acumula, evidentemente da una necesidad de establecer algún tipo de estrategias para poder de alguna manera revertir esa situación, que obviamente hoy planteado hasta este momento, a nivel de ingreso no tenemos viso de haber un punto de inflexión. Decididamente, más allá que esté aprobada una ley por el Congreso, pero obviamente ha habido reticencia por parte del Estado, sobre todo a nivel del gobierno nacional, de no reconocer esto. Esa es la primera preocupación. La segunda es que no vemos, en el cual, hay que decirlo, no todos los rectores visualizan la voluntad que se trate el tema, lo cual también mina todo tipo de posibilidades de que aquí hacia adelante tengamos algún horizonte positivo. Entonces, salió el despacho de la Comisión de Presupuestos justamente que respalda en términos generales el proyecto del Estado Nacional. Lo que sucede es que si se aprueba el presupuesto con ese criterio, se caen las leyes anteriores, ¿no es cierto? En este caso, la ley de financiamiento universitario. Claro, porque el gobierno había en el presupuesto presentado, o su preproyecto, son 4 billones, una cosa así de peso, y el CIN está hablando de más de 7. O sea que hay una diferencia significativa. Entonces, evidentemente, incluso esta semana el secretario general de FATUN estuvo planteando un escenario sumamente difícil para las universidades para el año que viene si no hay un
una partida acorde a las necesidades de las universidades. Entonces, bueno, la otra particularidad que quería plantear es que, a diferencia primero, de las más de 60 universidades, solamente 28 tienen áreas vinculadas a la salud, y que están con obra social universitaria. Muchas de las otras han terciarizado. De esas 28, la mayoría, tiene la dirección de salud está dentro de la estructura organizacional de la universidad, cosa que no es ASPUR. ASPUR es un ente autárquico de que tiene autonomía administrativa y financiera, si bien hay algunos integrantes del Consejo que son designados por el Consejo Superior, pero nosotros decididamente tenemos autarquía y autonomía, las dos cosas. Entonces, en otra situación, ¿qué está aconteciendo? Y bueno, que las obras sociales, las direcciones van al Consejo Superior, piden, recientemente ha habido una universidad que puso prácticamente 460 millones de pesos, solamente para poder reponer un stock de medicamentos de la farmacia y bajar el déficit mensual de más de 400 millones de pesos a 280, mensual estoy hablando. Entonces, realmente son cifras significativas, de gran impacto. Yo el otro día en la presentación del Consejo Superior decía que, bueno, con lo que eroga la obra social mensualmente, estamos poniendo en el circuito 400 millones de pesos. Si vos sumás el total, andamos entre los 1.200, depende del mes, 1.200, 1.300 millones de pesos al circuito. Que no es solamente Río Cuarto, porque también nosotros tenemos tenemos convenios directos con prestadoras de la ciudad de Córdoba y alguna más de Villa María y alguna otra zona. Pero bueno, eso es el impacto que tiene, y obviamente. Entonces, de ahí que, bueno, por eso que digo que la situación es heterogénea a nivel de las universidades que tienen la obra social, y que aquellas que tienen su dirección lo van atenuando, no es que revierten resultados, sino que lo atenúan porque los rectorados están poniendo parte de esos Con lo cual es difícil también un planteo colectivo en nombre de todas las obras sociales de las universidades. Exactamente, y es lo que vemos ahí. Ahora, bueno, había varias universidades de las más grandes que ya tenían listo su presentación judicial, caso UBA. Creo lo positivo de esto es que se ha llegado a un acuerdo, que haya una presentación, si bien el CIN no tiene personería jurídica, pero a través de las presentaciones de las universidades eso puede llevarse a cabo. Nosotros estamos en el Consejo de Obras Sociales Universitarias, el COSUN, también estamos esperando también lo mismo, la posibilidad de hacer un tratamiento conjunto. Por eso nosotros como ASPUR no hicimos una presentación en la Justicia Federal, esperamos que a través de COSUM podamos hacer, y si apoyamos, los otros días lo dijimos, en la resolución 412 del Consejo Superior, que de alguna manera faculta a la universidad para poder presentarse o por lo menos ir a la Justicia Federal a través en forma colectiva con las otras universidades. Daniel, en este contexto, ¿cuál es la relación con los prestadores? Uno imagina que en situaciones de crisis muchas veces los prestadores, estoy diciendo en términos generales, no, obviamente no me detengo en las particularidades o en tal o cual nosocomio, sino digo, en general muchas veces los prestadores empezaron en algún momento a cobrar plus, en otro momento a reducir la relación incluso con la obra social. ¿Cómo lo han vivido en esta oportunidad? A ver, sé que es un tema complicado porque sí. permanente, me imagino. Nosotros decimos que el resultado económico se profundizó por el deterioro de ingresos, pero también el aumento sostenido y desmedido de las prestadoras. No tiene asidero, más allá de que ellos también pueden verse afectados por algún impacto salarial de aumento, etcétera. Bueno, entonces hay veces que en los primeros, diríamos, meses, sobre todo el 2014, eran incrementos del 2024, perdón, eran aumentos, los pedidos eran exorbitantes, realmente eran exorbitantes. O sea, viene bien esto que dice Daniel,
para reforzar lo que hablábamos antes, Sí, sí, sí. de que llegara sobre lo que es la transferencia de ingresos que hay en este momento en la economía argentina. Porque si detrás de eso uno quiere hacer un análisis ya más a nivel sectorial, pues si bueno, acá hay un sector de la vida social y económica que está, pero no padeciendo la situación económica, usufructuándola. ¿Por qué? Porque se queda con la parte del león, digamos, y no estoy haciendo alusiones a la figura presidencial. Pero verdaderamente, porque vos decís, a ver, ¿a dónde está? Ahí de nuevo vamos al tema paritaria que hablábamos recién. ¿En qué términos se da una negociación? Si todos estamos viviendo en el mismo lugar. Ahora, si del otro lado tienen la sartén por el mango y el mango también, como decía la vieja canción de Marilyn Walsh, y bueno, pasan estas... Decididamente, salvo dos o tres que tenemos que llegar sí o sí a un acuerdo, hay algunas que no las quiero mencionar, pero que de alguna manera son indispensables cuando hay una cirugía, entonces que te presionan y te dicen, mira, es el 6. Y si no aceptas el 6, bueno, te dicen, bueno, nosotros nos retiramos y si le pasa algo al paciente se hacen cargo ustedes. Claro, y, o sea... Uno atravesado también problemas de salud y sabe... Entonces, evidentemente, es más, hemos recibido incluso por esos profesionales una carta documento, donde directamente nos decían que ellos desligaban su responsabilidad profesional en nosotros. O sea, realmente, bueno, con algunos otros hemos podido conversar, hemos podido llegar a un acuerdo, creo que ellos también... yo digo, si bien nosotros somos una obra social no de gran escala, pero de alguna manera tiene su prestigio ASPUR en la ciudad y en la región, y incluso en Córdoba. Nuestro afiliado que va a Córdoba no tiene inconveniente, y lo mismo pasa acá. Reitero, yo en mi caso particular familiar, tuve un familiar que tuvo tratamiento oncológico y en ningún momento tuvimos ningún problema, pero bueno, se dan esas circunstancias. Entonces, bueno, por eso digo, no puedo generalizar, pero de alguna definitiva hemos tenido de alguna manera algunos tratamientos que no han sido los adecuados, que nos parece para la situación que se estaba planteando era desmedida, y por otro lado y en otro creo que se ubicaron más y pudimos llegar más fácil a un acuerdo y han comprendido cuál es la situación, porque incluso fue expuesto nuestra problemática universitaria, fue expuesta incluso a nivel de movilización, de toda una ebullición social importante, y que bueno, desde ese punto de vista lo saben y algunos se adecuaron mucho mejor a darnos una respuesta. Esto lo digo yo, no lo dice Daniel Agüero, no lo dice ASPUR, lo digo yo. El COVID le permitió a muchas entidades sanatoriales riocuartenses desarrollarse edilicia e instrumentalmente de una manera muy considerable. El tema es que hay que sostener después esos equipos. Es decir, hay que hacerlo funcionar. Sí, incluso vemos que ahora... Viste, muchas veces también pasa eso, ¿no? Actualmente vemos que hay incorporación de equipamiento con tecnología de último nivel muy, muy importante en las prestadoras, pero bueno, también así vemos que, bueno, hay algunos que que si una tomografía, hay algunos que quieren de alguna manera que le paguemos el equipo porque te cobran el triple que otra prestadora en la misma ciudad de Río Cuarto. Porque ya no estamos comparando Río Cuarto-Córdoba, estoy diciendo, dentro del ámbito de Río Cuarto, hay algunos que por un tratamiento de una tomografía te cobra el triple que otro. Entonces vos decís, bueno, acá ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado de situación? Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar, y bueno, ahí también viene una comunicación que tenemos que tener hacia los afiliados. Nosotros comprendemos, lo que pasa es que cada uno comprende cuando está en una situación de salud, más un familiar, es una situación muy delicada en la toma de decisión. Y bueno, y hay gente que hoy a lo mejor en Río Cuarto hay buenas respuestas, buen tratamiento, buenos profesionales, pero bueno, siguen diciendo me voy a Córdoba. Cierto, y esto con Juanco lo hemos hablado por una situación personal. También es complicado cuando un centro médico te dice, tenés que hacer, de lo que te pidió el médico tenés que hacer algo más. Y bueno, pero... Sí, uno está en una situación vulnerable ahí. Está en una situación en la que no te queda más remedio que decir, bueno, está bien, lo hago, ahora ¿cómo lo hago para pagar eso? Y bueno, la obra social me apoyará. Yo me encontré en una consulta, también de consultorio privado, con un médico que no voy a nombrar, aunque lo que voy a decir es elogioso, que en un momento me dijo, yo te podría pedir esto y esto, pero vamos a hacer esto nomás porque hay que cuidar a la obra social.
casi le pido un autógrafo. Sí. ¿Esas actitudes son comunes, Daniel? Esa es la pregunta. A ver, no necesariamente, no. Evidentemente, sí, nosotros, una cosa que fue que el hecho de que hemos mejorado, hemos incrementado el tema de los servicios en nuestro servicio propio, en el edificio que tenemos en Newbery, y eso, bueno, también hemos tenido nuevos servicios hemos incorporado, caso de psicología, que no lo teníamos, incorporamos 6 psicólogos, y les puedo asegurar la sorpresa es que están trabajando a full. Se ve que los trabajadores universitarios estamos en una necesidad importante, pero seguramente otros también, pero lo que más conocemos es en el ámbito universitario y evidentemente no tienen la agenda totalmente ocupada. Entonces, los consultorios externos, justamente esto que decía Daniel, que de hecho yo soy usuario también de esta nueva posibilidad, uno imagina que habilitan esta nueva lógica que es necesaria, porque quien está ahí atendiendo, y son profesionales de trayectoria, no es que alguien puede pensar, bueno, hay que ver quién va. No, los mismos que por ahí encontrás en un consultorio, en un sanatorio del centro, lo encontrás atendiendo en el mismo edificio de Aspurc. Uno asume que eso, al estar esa conciencia, puede no dejar de dar el servicio médico que necesita la persona, sino buscar una más eficiente, para decirlo en términos de la definición de economía, Daniel, hemos compartido hace muchos años alguna cuestión de departamento ahí en la facultad, esto de asignar recursos escasos entre fines alternativos, a ver cómo yo asigno los recursos para que tengan la mejor prestación posible el paciente y el mejor resultado económico-financiero a Aspurc. Sí, no, bueno, eso nosotros hemos priorizado ese tipo de servicio, lo que estamos creciendo. Además, porque cuando comenzamos esta gestión el 1 de octubre tenía un 38% de ocupación del edificio, y bueno, vos sabés bien eso, cuanto menos ocupación, los costos como son, entonces necesitamos una ocupación importante, hoy estamos arriba del 70%, estamos trabajando mucho el tema prevención. El otro día yo en el superior hablaba y mucha gente me miraba asombrada porque yo decía, en el caso de la mujer está más acostumbrada sobre todo en la prevención. El hombre es como que de alguna manera somos más dejados, y yo hacía hincapié en que queremos hacer fuerte campaña de prevención en el tema cáncer de próstata. Estamos viendo menos del 40% de los hombres han hecho el PSA, es bajo para nosotros, y bueno, y estoy convencido de que hay que trabajar muy fuerte en eso, y bueno, vamos a definir 2 o 3 líneas de acción concretas para mejorar eso. Es muy significativo. Hoy un enfermo oncológico, entre de los planes, el más importante, el más numeroso, son el tema del plan oncológico. El otro tema que también es importante para la obra social, y sobre todo, ¿por qué? Porque por ley tenemos que darle el 100% de cobertura, es la discapacidad. Y como ustedes saben, esta semana ha habido un incremento, que no ha sido lo que los familiares ni los prestadores querían, pero ha sido. Bueno, para nosotros nos impacta. Claro. A nosotros nos impacta porque nosotros tenemos que, de alguna manera, financiar ese tipo de actividad. Bueno, eso también es importante, y bueno, fue en parte de aspectos que nosotros, de alguna manera, quisimos, no digo sensibilizar, pero de alguna manera poner en el tapete para el Consejo Superior. Fundamentalmente por eso, porque fui en esos aportes, hay gente que de alguna manera no me felicitó, pero de alguna manera le agradó que fuéramos sinceros, y otra gente dijo no, que parecía que a lo mejor no iba muy a extremo. Y lo que en ese momento dijimos nosotros es que la obra social, en las mismas condiciones que está hoy, no puede seguir el año que viene. Claro. Tiene que haber. Lo redactaron además en la nota que tengo acá en mi mano, en mi celular, sin ir más lejos. Aspurc, estoy leyendo textual, una nota que llegó a los afiliados hace 5 días. No soportará otro año en iguales condiciones. Entre comillas, negrita la letra. O sea, como para que se entienda, ¿no? No, y lo decimos porque me parece que es importante que el afiliado conozca esta situación. Sí, porque además se cargo también, porque si no... Evidente, exactamente, ¿viste? Después dice, yo no sabía, no me enteré. Y lo tenemos justamente también con una institución vinculada también dentro del ámbito de la universidad, vinculada, que también ha pasado eso, que hay gente que dice, yo no sabía qué tal era tal la situación. Entonces, en Aspurc no, nosotros queremos saber concretamente
Ahora en el mes de noviembre vamos a hacer una reunión con los jubilados, concretamente. Ya hicimos una a principios de año donde le encantó. Son más, ellos no están de alguna manera conversando para que volvamos a tener una reunión, quieren volver a tener una reunión, tenemos con ellos, tenemos con el grupo de CONICET, que son cerca de 200 investigadores, de los cuales le digo, a ellos se les descuenta para ASPUR, pero también UP, que era la ex UPCN, pero acá prácticamente no tienen cobertura en Río Cuarto, o sea que terminan utilizando terminan utilizando ASPUR. Pasa lo mismo que APROS. Claro. APROS también, hoy cada vez hay más docentes o trabajadores de la universidad que también tienen cobertura y que le hace el descuento, y sin embargo van a ASPUR. APRO es muy malo en Río Cuarto. Bueno, sí. Saber también. Ahí Daniel sacó a relucir su origen, que es cordobés de Córdoba Capital, porque dicen APROS. Sí, acá decimos APROS. Claro. Y ponemos el acento en otro lado. Pero los cordobeses de la capital, APROS. La última, Daniel.